Tercera aliyá. Shemot, capítulo 6, versículo 29 al capítulo 7, versículo 7. Shemot, capítulo 7, versículo 3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Desde nuestro punto de vista, podemos decir que el endurecimiento del corazón del faraón no es debido a una decisión predeterminada del Eterno, porque violaría el principio de la libertad para elegir. El Eterno le dio muchas oportunidades al faraón para arrepentirse de su pecado. Segunda de Pedro, Kefabet, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, Timotheus Aleph, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Escribe Rambam: no pienses lo que dicen los necios de las naciones del mundo, como también la mayoría de los indoctos de Israel, que el Santo bendito es, decreta desde el principio de su creación si el hombre va a ser justo o malvado. Así no es. No hay nadie que le obligue, que le imponga o que lo arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo, y por su propia decisión, se inclina hacia el camino que desee. El Eterno le dice a Moshe que él va a endurecer el corazón del faraón para multiplicar sus señales y prodigios. Sin embargo, vemos cómo el Eterno no endurece el corazón del faraón hasta después de haber pasado 5 plagas. Durante las 5 primeras plagas, fue el mismo faraón que endureció su corazón para no hacer caso a la palabra del Eterno. Según el Midrash, las 5 primeras plagas duraron 5 meses. En Éxodo, Shemot, capítulo 4, versículo 21. El Altísimo dice que Él va a fortalecer el corazón del faraón. La palabra hebrea es yazak, que significa hacerse o ser fuerte, tener valor, endurecerse. El Eterno prometió fortalecer el corazón del faraón para que él siguiera en su decisión rebelde y no perdiera esa fuerza para resistir al Eterno. Si el Eterno no hubiera fortalecido su interior, no podría haber hecho los últimos grandes milagros ante todo el mundo. Así que el Adón se aprovechó de la obstinación del faraón cuando él ya había tomado la decisión de ir por el camino rebelde. En Éxodo, Shemot, capítulo 7, versículo 3. Vemos cómo el Eterno dice que va a endurecer el corazón del faraón. La palabra hebrea es kashá, que significa ser duro, difícil. Es la única vez que la palabra endurecer aparece en relación con el faraón. En las primeras 5 plagas vemos cómo el faraón endurece su propio corazón en su rebeldía. Éxodo, Shemot, capítulo 7, versículo 13. No obstante, Faraón fue vuelto de corazón duro. Él no los escuchó a ellos como Yahweh había dicho que sucedería. Éxodo, Shemot, capítulo 8, versículo 19. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Elohim. Pero Faraón fue vuelto de duro corazón. Así que él no los escuchó, así como Yahweh había dicho que sucedería. De todos estos textos aprendemos que cuando una persona se empeña en rebelarse contra la voluntad del Eterno, llegará a un punto donde la gracia del Eterno se retira y ya no habrá más posibilidad de arrepentimiento.
Ya pasó la raya y es juzgada para ser un vaso de ira preparado para la destrucción. Romanos, Romillim, capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, después de ese punto decisivo, el Eterno fortalece a la persona en su rebeldía con un triple propósito. 1. Para fortalecer la decisión de la persona y así darle el derecho de vivir según su propia y libre decisión. Escogió ese camino y por ese camino tendrá que caminar y sufrir las consecuencias de su decisión. 2. Para mostrar a todo el mundo que el aparente arrepentimiento de la persona pueda mostrar hacia afuera no era sincero. Capítulo 9, versículo 27. Para que cuando venga el castigo nadie diga que Elohim castigó a los arrepentidos. Su rebeldía es evidente a todos y por lo tanto nadie se equivocará pensando que el castigo divino vino por una injusticia del Eterno. 3. Para así mostrar su poder mediante los fuertes castigos que son manifestados de modo que el pueblo de Israel y las demás naciones conozcan su tremendo poderío. Éxodo, Shemot, capítulo 7, versículo 3 al 5. Capítulo 9, versículo 15 y 16. Amén y amén. Cuarta aliyá. Éxodo, Shemot, capítulo 7, versículo 8 al capítulo 8, versículo 10. Capítulo 7, versículo 15 al 17. Ve al Paró en la mañana, cuando vaya saliendo del agua, y plántate delante de él a la orilla del río, y lleva contigo la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: Yahweh, el Elohim de los hebreos, me envía a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Pero usted no ha hecho caso hasta ahora. Así dice Yahweh. Por esto sabrás que yo soy Yahweh. Mira, yo golpearé el agua del río con la vara que tengo en mi mano, y se volverá sangre. Esta fue la primera de las señales que el Altísimo hizo a través de Moshe. Teniendo en mente el nivel Sot expuesto del valor numérico de serpiente, pensemos en esta como una extensión del brazo, como un cetro de rey. A nivel Remes, deducimos entonces que el Mashiach, rey de Israel, la primera manifestación que ejecutaría para traer la liberación sería la sangre. El Nilo representa las muchas aguas. Isaías, Yeshayá, capítulo 23, versículo 3. Las naciones y en forma profética es interesante, pues el Nilo es el único río de Mitzrayim. En hebreo es Shikhor, que significa oscuro, ennegrecer, turbio, penumbra. El Mashiach es la luz para el mundo, y a través de la sangre vendría la luz a las tinieblas. El río de oscuridad en medio de las naciones se convertiría en una fuente de luz manchada de sangre para dar vida a todos los moradores de la tierra. Nuestro deseo es verso tras verso resaltar la figura profética del único protagonista de nuestra salvación, Yeshua HaMashiach. Estudiemos más semejanzas proféticas resaltadas por 1. Agua convertida en sangre,
Éxodo, Shemot, capítulo 7, 14 al 25. Está escrito en Revelación, Apocalipsis, capítulo 8, versículo 8, capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. 2. Las ranas. Éxodo, Shemot, capítulo 8, versículo 1 al 15, capítulo 7, versículo 26, capítulo 8, versículo 11 de Hebreos. Está escrito en Revelación, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. 3. Los enjambres de piojos. Éxodo, Shemot, capítulo 8, versículo 16. Hebreo, capítulo 12. No se ha encontrado comparación. 4. Las bestias salvajes. Éxodo, Shemot, capítulo 8, versículo 20 al 32, capítulo 16, capítulo 28 de Hebreo. Está escrito en Revelación, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Sheol lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. 5. La peste en el ganado. Éxodo, Shemot, capítulo 9, versículo del 1 al 7. Está escrito en Revelación, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, con pestilencia. 6. Las úlceras. Éxodo, Shemot, capítulo 9, versículo 8 al 12. Está escrito en Revelación, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. 7. El granizo. Éxodo, Shemot, capítulo 9, versículo 13 al 35. Está escrito en Revelación, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21. Y enormes granizos, como de 1 talento cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. 8. Las langostas. Éxodo, Shemot, capítulo 10, versículo 1 al 20. Está escrito en Revelación, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo en la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañara la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. 9. Las tinieblas, Éxodo, Shemot, capítulo 10, versículo 21 al 29. Está escrito también en Revelación, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, capítulo 8, versículo 12. Capítulo 16, versículo 10. Y dice, vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. El 4º ángel tocó la trompeta, y fue herida la 3ª parte del sol, la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, para que la 3ª parte de ellos se oscureciera, y el día no resplandeciera en su 3ª parte. Y asimismo la noche. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. ¿Qué concluimos de estas plagas? Que trajeron muerte, y la muerte liberación, y la liberación cumplimiento de las promesas. Isaías, Yeshayá, capítulo 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Este varón de dolores, Yeshua, murió para darnos la libertad y libres de la transgresión, la oportunidad de una nueva vida, retornando a las promesas de Israel, el reino y la tierra prometida en eternidad. Aleluya. Amén